Bien, chicos, paz y bien. El día de hoy vamos a ver el tema el sistema reproductor humano, fecundación y desarrollo embrionario. A ver, les voy a pedir por favor que apaguen sus micrófonos. Muy bien, continúo entonces. Para el quinto de primaria, y mi nombre es el profesor Víctor Miranda Pacheco. Bien, ¿qué vamos a desarrollar? Primero, cuando nosotros hemos trabajado el área de ciencia, bueno, la primera, las dos clases que hemos tenido oportunidad de hacer en el colegio, les hablé que teníamos que seguir 5 pasos del método científico, ¿sí? Pero hay algo importante también, algo muy importante, que cuando una persona empieza a desarrollar el curso de ciencia, lo que normalmente prima es que el científico, la persona que hace ciencia, es muy observador. Pues bien, en base a esto, ya voy a plantearles una situación. Nosotros sabemos que tenemos este problema, ¿no? Que se ha desarrollado con este virus, el coronavirus, que trae una enfermedad respiratoria muy, muy grave. Y de pronto, viendo las noticias, me encontré con una que me llamó en particular la atención a mí, que podría ser también el caso de ustedes. Les muestro. Aparecía esta noticia, decía, nace primer bebé con coronavirus en Perú. Su madre es asintomática y se encuentran estables. O sea, tanto la mamá como el bebé están estables. Vamos a leer un poco la noticia, vamos a desarrollar la noticia. Dice, Moyobamba. Nace primer bebé con coronavirus en el país. Así lo confirmó el director de la red asistencial de Moyobamba, Álvaro Bardales, indicando de que se trata del primer caso a nivel nacional y el segundo a nivel mundial. El neonato fue contagiado a través de la placenta, pues su madre también dio positivo al COVID-19, siendo asintomática. Los dos se encuentran estables en el Hospital 2, 1 de Altomayo de Moyobamba. Bien, esto es algo que nos llama poderosamente la atención, porque estamos conociendo mucho sobre esta enfermedad, pero nosotros, al hablar de reproducción humana, sabemos tres cosas. Para los que han visto el video que he compartido en el aula virtual y en el blogger, sabrán que la reproducción humana tiene tres etapas muy importantes, y para los que no lo han visto, pues tienen que verlo. Una parte que es la fecundación, la siguiente parte que nosotros llamamos gestación, y por último viene la parte que concluye, ¿no? Para que el bebé pueda nacer, se le llama parto. Pues bien, nosotros entonces entenderemos o nos podemos hacer muchas preguntas al respecto. ¿Este bebé en cuál de las etapas se contagió con el coronavirus? Ya que la que se contagió en primer lugar tuvo que ser la madre. Y entonces el bebé, ¿cómo contrajo entonces este problema con el coronavirus? Pues bien, vamos a empezar a desarrollar el tema. Nos vienen bastantes preguntas. A ver, ¿qué sabemos acerca de la fecundación humana, la reproducción humana? ¿Qué sabemos sobre la embriología, que es una ciencia, ¿sí? Que estudia muchísimo, es una parte de la biología que estudia mucho sobre el desarrollo del embrión y del feto. A ver, en primer lugar, comenzaremos. El sistema reproductor humano es la fecundación y desarrollo embrionario. A ver, vamos a leer. Ustedes sigan, por favor, la lectura con la vista. El ser humano, por naturaleza, tiende a reproducirse para poder perpetuar la especie. A ver, un punto muy importante porque en realidad todas las especies vivas hacen lo mismo. ¿Sí? Se reproducen ¿para qué? Para poder perpetuar su especie, para que su especie no se extinga. ¿Sí? La extinción es un problema de muchas especies en nuestro planeta y tiene que ver justamente porque pueden tener problemas en alguna parte ya de estas etapas de las que hemos hablado, en la fecundación, en la gestación o en el parto. Entonces, cuando una especie no puede reproducirse correctamente, pues lamentablemente se tiene que extinguir. Ese es un primer punto muy importante. En el caso del ser humano, continuamos la lectura, el varón y la mujer presentan órganos reproductores, que son los encargados de elaborar los gametos que hacen posible una nueva vida.
¿sí? Entonces, tiene que haber un aporte de la madre y del padre para que se pueda desarrollar esta nueva vida. Por ello se dice que el cuerpo humano es maravilloso y fascinante. A ver, veamos un poco más de información al respecto. Tenemos aquí la fecundación humana, tan sencilla como esto. Es el resultado de la unión de dos cosas, el gameto masculino. El gameto masculino en este caso es el espermatozoide. En el gráfico tenemos este espermatozoide. Es una célula, ¿sí? Una célula reproductora humana, pero es del varón. Y tenemos el gameto femenino, que sería el óvulo, ¿sí? Acá tenemos una parte del mismo. Pues bien, así se produce la fecundación humana, cuando estos dos gametos se unen. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más sabemos? A ver, se desarrolla o hay un desarrollo embrionario y fetal. Una vez que se produce la fecundación, luego va a venir toda una secuencia, una serie de transformaciones, ya, de lo que fue en primer lugar esta unión de células. Se empieza a dar por la fertilización, luego aparecen 2 células, 4 células, 8 células, 16 células y se forma un blastocisto, un blastocisto. Lo que quiero decir es que esto sucede con el tiempo. Nosotros sabemos que las primeras semanas, incluso los primeros días en realidad, se va desarrollando este nuevo ser y le llamamos la etapa embrionaria. Por eso es que hablamos de un embrión. Pero luego, con el transcurso de las semanas, se va a formar un feto. Ya hay un feto formado a partir de las 4 semanas. Todas estas tienen sus propias características, cada una de estas etapas. Y en cada una de estas etapas también se debe desarrollar, y nosotros tenemos mucho por revisar para poder hacer este trabajo y poder comprender cómo se desarrolla entonces un bebé dentro del útero de la madre. ¿Sí? Tiene muchas etapas y tenemos que saber también qué características debe tener ese desarrollo para que sea un parto que pueda dar a luz un bebé sano o de repente que pueda tener complicaciones. Bien, después de esto vamos a ver entonces la parte del parto, que es la parte final, cuando el bebé ya nace. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Por ejemplo, ¿no? Dos formas de que se pueda dar un parto. A este, ¿ok? Es un parto natural, ¿sí? Se le llama así a este parto natural porque normalmente se posiciona el bebé de manera que la cabeza nace primero. Pero también se puede dar un parto por cesárea, cuando hay algún tipo de complicación y tienen que hacer un corte, ¿sí? En el vientre de la madre para poder también ayudar a sacar a este nuevo ser, a este bebé. Bien, después de revisado entonces todas las etapas y la información que podemos tener hasta el momento, para desarrollar bien una clase de ciencia, lo primero que tenemos que hacer es, después de hacernos, o sea, toda una investigación, lo primero que tenemos que hacer es formularnos o plantear un problema. Y ese planteamiento del problema, nosotros ya lo dijimos, se hace con una pregunta. Nosotros nos vamos a preguntar lo que queremos saber, porque son tantas cosas en realidad que lo que nosotros, o sea, vamos a fijarnos como objetivo es a investigar algo en particular, ¿sí? De lo que vimos en la primera noticia, por ejemplo. Bien, pueden haber muchos ensayos sobre un planteamiento de problema, que se hace como una pregunta, dijimos, de lo que queremos saber, pero estamos desarrollando ahora, en esta clase, yo voy a proponer una. Ustedes pueden proponer más adelante otras, pero vamos a fijarnos primero en que esta propuesta tiene que ver con el tema que estamos desarrollando. A ver, una propuesta sería la siguiente. Una pregunta. ¿Qué relación existe entre las etapas del desarrollo embrionario y la vida del nuevo ser? Nos estamos preguntando si cualquier cosa que pase durante cuando ese nuevo ser está dentro de la madre,
cualquier cosa que suceda, si se desarrolla normalmente o no se desarrolla normalmente, puede afectar cuando ese bebé nazca a la vida, cuando ya nazca, cuando ya se dé el momento del parto. ¿Puede tener complicaciones? No lo sabemos. Si nace, por ejemplo, un bebé con algún tipo de complicación, lo primero que nos vamos a preguntar entonces, ¿dónde sucedieron estas complicaciones? ¿Durante el desarrollo embrionario fetal? ¿Durante la fecundación? ¿O tal vez durante el mismo parto? Nosotros nos estamos situando primero en este momento en el desarrollo embrionario. Queremos saber qué relación hay entre el desarrollo correcto de un embrión y el momento en que nace a la vida, o sea, el momento del parto. Eso es un planteamiento de problema. Como segundo paso, como segundo punto, vamos a responder a esta pregunta. ¿Y cómo respondemos a esta pregunta? Formulándonos una hipótesis. Una hipótesis, ya lo dijimos, es un supuesto, es una suposición. A ver, tiene que responder a la pregunta anterior, ¿sí? Y no tiene que ser muy elaborada tampoco, porque en realidad, o sea, nosotros no vamos a darle respuesta a nuestra pregunta simplemente con la hipótesis. Luego la hipótesis vamos a tener que corroborarla con la investigación que vamos a hacer. Entonces, regresamos. Si nuestra pregunta era, ¿qué relación existe entre las etapas del desarrollo embrionario y la vida del nuevo ser? Una respuesta puede ser esta. Existe una relación directa, ¿ok? Hay una relación directa, como dijimos, ¿no? Estamos suponiendo que lo que le pase al embrión dentro del útero de la madre va a determinar cómo va a nacer ese nuevo ser. Por eso decimos, existe una relación directa entre las etapas del desarrollo embrionario y la vida de los seres vivos. Esa es una hipótesis. ¿Sí? Ahora, tenemos que tener presente también que la hipótesis debe tener dos partes muy claras que nos van a servir para medir la investigación que vamos a hacer. Tiene que tener, en primer lugar, una variable independiente que sale de la misma hipótesis que hemos formulado. Esta es la oración que responde a la pregunta. Y lo siguiente es que primero allí vamos a identificar dos variables. La primera variable, la causa, la variable independiente, también la llamamos causa. Decimos, ¿cuál es la causa? Las etapas del desarrollo embrionario. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo se debe desarrollar correctamente un bebé? Esa sería la causa. Si es que, por ejemplo, la madre sufre algún problema cuando está gestando, cuando se está desarrollando este embrión, ¿puede afectarlo? Entonces allí se da la causa, cuando se producen las etapas de este desarrollo. ¿Y cuál sería el efecto o la consecuencia? Nosotros le llamamos también efecto o consecuencia. Si pasa algo en estas etapas, puede ser, por ejemplo, que la vida de este nuevo ser vivo ya se vea afectada. O si se da un correcto desarrollo, entonces el ser vivo no va a tener complicaciones al momento del parto. Eso es muy importante, ¿sí? Y como última parte, como último punto, vamos a ver ahora lo que nos interesa, ¿sí? Nosotros ya hemos desarrollado ejemplos, tanto de la formulación del problema como el planteamiento del problema, que es la parte 1, y también hemos desarrollado ejemplos de la formulación de la hipótesis, que es el segundo paso. Pues bien, ahora nos comprende, o sea, que nosotros revisemos cómo se hace la elaboración de un plan de indagación. Ahora sí, concentrados les explico. ¿Qué es la elaboración de un plan de indagación? No es otra cosa que decir qué cosas vamos a hacer para poder investigar y llegar a conclusiones o a resultados. ¿Qué cosas vamos a desarrollar? ¿Cuáles son las actividades que vamos a hacer? Y eso lo podemos hacer, yo propongo, a manera de un cuadro. Por ejemplo, un cuadro de 3 columnas como este. Una columna que nos diga el tipo de actividad que vamos a desarrollar. Aquí detallar las acciones. Y por último, qué materiales e instrumentos vamos a necesitar.
¿sí? Eso es un plan de indagación. Cuando se hace ciencia, necesariamente necesitamos tener un plan de indagación. No podemos simplemente hacer las cosas desordenadamente, ¿no? Yo primero voy a buscar en internet, luego voy a ir al laboratorio. No, primero tenemos que escribir cada una de estas partes y luego tenemos que seguir la secuencia de lo que hemos escrito, haciéndolo ordenadamente. Bien, en el tipo de actividad para este tema, yo propongo, porque en realidad, o sea, no siempre se hace lo mismo, pero yo propongo lo primero. Casi siempre lo que primero que propongo en cualquier tipo de investigación es hacer investigación bibliográfica. Hay que investigar, hay que ver qué es lo que se ha desarrollado hasta el momento en libros, qué es lo que dicen las revistas científicas, qué es lo que postulan, por ejemplo, ¿no? Los especialistas en la salud, que son los doctores. Y en realidad, o sea, esto es muy importante, porque si no tenemos información, todo lo que nosotros digamos puede ser suposiciones o podemos estar haciendo especulaciones, y cuando uno simplemente dice las cosas sin conocimiento científico, eso no es ciencia, ¿sí? Segundo, podemos hacer una relación de secuencias. Estamos hablando del desarrollo embrionario, entonces tenemos que saber qué pasa desde el primer día, desde el primer momento que se concibe la vida. ¿Cómo debe de ser ese desarrollo? ¿Cómo se va desarrollando los próximos días? ¿Cómo se va desarrollando las próximas semanas, los próximos meses hasta llegar al parto? Entonces, vamos a ver que se va a dar una relación de secuencias y tenemos que ver cómo nosotros la vamos a interiorizar, la vamos a aprender. Después vamos a ver una identificación de etapas. ¿A qué me refiero? Estas secuencias las podemos colocar, por ejemplo, con gráficos, ¿no? Cuando hablamos de la relación de secuencias, con dibujos, ya que muchas veces hay, por ejemplo, ¿no? En los hospitales, o sea, donde es la sala de partos, ahí podemos ver algunos gráficos, cómo se van desarrollando los bebés desde el primer día. Pero nosotros también en la identificación de etapas tenemos que ver cómo se desarrolla, cuáles son las características que se tiene, cuál es la descripción que nos dice, cómo debe de ser, por ejemplo, un bebé a las 2 semanas, qué debe tener, ¿sí? Cómo debe de ser, por ejemplo, a los 4 meses, cómo debe de haber desarrollado, qué cosas debe tener, qué cosas no debería de tener. Entonces, todo eso es información que tenemos que investigar. Luego vamos a ver un ordenamiento de secuencias. Esto es como un reforzamiento para poder darnos cuenta que no nos estamos equivocando, no estamos confundiendo, por ejemplo, cómo es el desarrollo de un bebé a los 5 meses y cómo debería de ser a los 7 meses. O sea, tenemos que tener nosotros bien identificado cuáles son tanto las características como el desarrollo, como el tamaño del feto, etcétera. Tenemos que poder nosotros reconocer a simple vista. Y por último, vamos a comunicar nuestros resultados. Después de haber hecho toda esta investigación, tenemos que decir qué cosas hemos averiguado, qué cosas, o sea, nosotros hemos investigado y qué cosas concluimos, ¿sí? Muy bien. A ver, dentro de las acciones, a ver, cuando hacemos investigación bibliográfica, ¿qué se podría proponer? Podríamos proponer lo siguiente, buscar información, ¿sí? Buscar información, esa sería una acción. Podemos buscar información en distintos medios y esto tiene que ver directamente esta acción con los materiales y los instrumentos que vamos a utilizar. A ver, para buscar información, ¿dónde lo podríamos hacer? Podremos hacerlo en los libros de ciencia. Hay libros de ciencia de quinto de primaria, por ejemplo, ¿sí? De distintas editoriales que nos hablan justamente de la reproducción humana, nos hablan justamente de estos temas y a nosotros nos tiene que servir buscar estos libros y leerlos. A veces los tenemos en enciclopedias en casa, a veces cuando estábamos en el colegio contábamos, por ejemplo, ¿no? Con la biblioteca del colegio. Y si no podemos conseguirlo, entonces ahí, ¿qué hacemos? También tenemos este gran recurso, que es el de mayor información a nivel de todo el mundo, una fuente muy poderosa de información, una computadora, pero que tenga internet.
Entonces, ahí podemos buscar la información, en primer lugar, de lo que nosotros queremos. Ok, luego vamos a una relación de secuencias. ¿Qué acciones se pueden proponer aquí? Buscar y observar imágenes, como dijimos, que las podemos buscar en internet, que las podemos, como les dije, ¿no? Buscar en los centros de salud, que a veces hay pósters pegados ahí que nos explican cómo se debe de ir desarrollando un bebé. Pero sobre todo en internet hay muchísimo sobre esto, ¿ya? Buscar y observar imágenes. Cómo en imágenes se va desarrollando un bebé. Desde que es un embrión hasta que ya es un feto de 9 meses, casi ya para nacer al parto. ¿Y qué materiales necesitamos allí? Igual, podemos utilizar una computadora con internet y una impresora para imprimir estas etapas, para tenerlas a la mano, ¿no? Las podemos utilizar porque después vamos a tener que utilizar un cuaderno de campo. Ahorita les voy a explicar por qué necesitamos siempre un cuaderno de campo. Bien, pasamos entonces ahora a la identificación de etapas. No solamente las imágenes, como dijimos, no solamente es observar las imágenes, sino también es conocer sus descripciones. Sí, dijimos a las 2 semanas, a las 4 semanas, a los 4 meses, a los 5, 6, 7, 8 meses, ¿qué debería de tener un bebé? ¿Sí? Para poder decir, o sea, para nosotros estar igual que los médicos, ¿no? Seguros, o sea, si ese bebé va a nacer con algún problema o no. Y entonces necesitamos dentro de los materiales fichas impresas, las que vamos a imprimir, y un cuaderno de campo. ¿Y por qué el cuaderno de campo, explico ahora, es importante? Porque una cosa es lo que tú leas de información que puedes sacar de los libros, una cosa es que tú leas la información que encuentras en internet y otra muy diferente la información que a ti te sirve y que siempre la tienes que anotar en un cuaderno de campo. En el cuaderno de campo no vas a copiar todo lo que encuentras, no. Lo que vas a colocar en el cuaderno de campo es lo que a ti te sirve para esta investigación. Puedes aquí colocar, puedes hacer resúmenes, puedes hacer mapas conceptuales, puedes hacer cuadros estadísticos. También los puedes imprimir y pegar allí, pero solamente de lo que te sirva a ti para esta investigación. Porque como ustedes sabrán, cuando buscas libros, hay más información que la lees, pero como no la necesitas, no la anotas en el cuaderno de campo. Puedes buscar en internet y también puedes pasarte mucho tiempo leyendo ahí porque hay muchas páginas que hablan sobre el mismo tema, pero tú al final, ¿qué haces? Dices, ah, no, voy a anotar en mi cuaderno de campo un resumen de esto. Solo lo que yo necesito, solo lo que a mí me sirve. Luego vamos a un ordenamiento de secuencias, ¿verdad? ¿Qué proponemos? Ordenar imágenes para reforzar. Si nos dan, por ejemplo, imágenes desordenadas, ¿ya? Como si fueran tarjetas. Nosotros seremos capaces de poder ordenarlas según el desarrollo de este embrión o de este feto. Esto nos sirve para que nosotros podamos corroborar de que todo lo que hemos aprendido anteriormente, ¿sí? Lo estamos entendiendo de manera de secuencia. O sea, lo estamos entendiendo bien, no nos estamos confundiendo. ¿Qué materiales podemos usar ahí? Fichas, si estuviéramos, por ejemplo, en clase, ¿no? Unas fichas y cinta masking tape que podríamos usarlas para pegarlas o en la pared o para pegarlo en la pizarra. Y por último, la comunicación de resultados. ¿Qué es esto? Realizar exposiciones. O sea, aquí todos los estudiantes tienen que poder estar delante de sus compañeros y poder exponer todo lo que han aprendido. Y para esto se van a van a ayudarse de materiales como por ejemplo papelotes que hayan construido ellos mismos, o también una computadora y un cañón multimedia para pasar un PowerPoint como el que estoy haciendo yo. Ojo, el papelote, la computadora y los PowerPoint ya solamente es material de apoyo. No es, o sea, que aquí me voy a poner a leer, no, tengo que exponer las cosas que yo he aprendido. Y esto es una clara actividad en la cual nosotros podemos determinar si el estudiante aprendió o no aprendió con la investigación que hizo. Ojo, este plan de indagación no es el último paso, es solamente que nosotros vuelvo a repetir, vamos a retomar, hemos aprendido a hacer 3 cosas hasta ahora, ¿sí?
En primer lugar, en clases hemos visto dos pasos del método científico. El primero, que vendría a ser una, un planteamiento del problema. El segundo paso, que es una formulación de una hipótesis. Y este tercer paso, que es la elaboración de un plan de indagación. Pero ojo, esta elaboración de un plan de indagación, lo que quiere decir que ahora la parte del trabajo más fuerte es esta. Hay que empezar a hacer esto. Porque si no se hace, no se va a llegar a aprender nada. O sea, esto es una propuesta de cosas para hacer que todos los estudiantes deben de poder desarrollar. Pero si no se hace, ¿ya? Igual no va a quedarse solamente en el papel. ¿Ok, chicos? Me despido, muchísimas gracias por su atención.